Lo que ha pasado con Javier Duarte, justamente este mes se están cumpliendo 12 años, Max, Sí, desde que una fuente me reveló la posible, la posible trama de estas empresas. Por ahí te hice llegar una serie de documentos que empleamos hace 12 años para empezar la investigación que se fue cuadrando y que después de muchos meses de investigar, pues nos trasladamos a la Ciudad de México para platicar con periodistas de amplio reconocimiento, porque en Veracruz nadie nos lo iba a querer publicar. Vinimos a Ciudad de México, platicamos con Daniel Moreno, en ese entonces en Animal Político, y decidimos a partir de lo que yo había construido recomenzar la investigación y la historia pues ya la conoces. Empezamos nosotros en Jalapa en noviembre del 2013 aproximadamente con esta hoja que te mandé donde la fuente me dio 29 empresas sí. a las que el gobierno del estado sin contratos, sin pasar por licitaciones, sin pasar por y cumplir con las leyes que marcaba la ley de adquisiciones del estado de Veracruz, los miembros del gabinete de Javier Duarte le dieron para empezar 929 millones de pesos, alrededor de 945 fue lo que pudimos comprobar en la primera entrega que se hizo de las empresas fantasma de Duarte ya con Animal Político en mayo del 2016, es decir, 2 años y 7 meses después de que empezamos la investigación. ¿Te imaginas? Fue una investigación donde ya creíamos que se tenía, ya creíamos que se tenía y seguían apareciendo y seguían brincando cosas y teníamos que fortalecerla hasta que no pudimos más y se tomó la decisión de lanzarla y de difundirla en mayo del año 2016, a pocos días de la elección para gobernador, donde el PRI perdió por primera vez la historia, pues el Ejecutivo Estatal en el estado de Veracruz después de 75 años. Así empezó todo. Empezamos con una hoja y empezamos a buscar, nos fuimos haciendo lo que hacen, lo que nos enseñaron en la secundaria y en la preparatoria de taller de investigación, taller de lectura y redacción, fuimos haciendo de manera lógica. Preguntamos si estas empresas tenían número de padrón de proveedores en el gobierno de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz. No la tenían. Buscamos los RFCs, los obtuvimos. Después le preguntamos al registro público de la propiedad quiénes eran los dueños y ahí es donde empezamos con las actas constitutivas a darnos cuenta que muchos de esos dueños de esas 29 empresas pues coincidían, había patrones, como todas las empresas habían sido dadas de alta mediante manera electrónica a la Ujú. Secretaría de Hacienda y Crédito Pública. Y así empezó la investigación de lo que es considerado, tú bien lo has dicho, el peor robo en la historia de un gobernador, en la historia de nuestro país, querido Max. Así es, Víctor Hugo, y con lo que eso representa, porque tengo aquí justamente el documento de la investigación que has hecho, que has llevado a cabo y que has dado a conocer, son 71 carpetas de investigación en su contra por todas estas empresas fantasma, por este desvío, los mecanismos, no solamente irregulares, sino macabros con los que se hizo en su administración este desvío de fondos, que es verdaderamente impensable. 60, más cuando hablamos de 1,000 millones de pesos, pero cuando superan los 67,000 millones de pesos, bueno, es pensable lo que se puede llegar a hacer con esta cantidad, pero cuando hay 71 carpetas de investigación abiertas y así hayan pasado 12 años sobre el principio de estos procesos, ¿por qué tiene la posibilidad de salir? ¿Bajo qué parámetros? ¿Y cuáles son? Además, ¿cuáles serían las condiciones por las que su liberación podría llegar a ser posible? Bueno, él ha cumplido ya, si tú me preguntas si estamos de acuerdo, el equipo de Animal Político, Arturo Ángel, tu servidor, en la sentencia de 9 años que se le dio en un proceso abreviado al que él se allanó y al cual llegó en un acuerdo con la Fiscalía General de la República de aquel entonces, si tú me preguntas si estamos conformes, no, no lo estamos. Evidentemente, el castigo que pensábamos, porque que se robaran los gobernadores el dinero y que se lo roben, querido Max, Ujú. eso no es nota. Eso lo sabíamos y lo hemos sabido toda la vida. Lo que hicimos tu servidor, lo que hizo Arturo Ángel, lo que hizo Daniel Moreno, el equipo de Animal Político, fue rastrear todos y cada uno de las partes de los procesos de este mecanismo, como bien lo estableces, de ¿qué te puedo decir? Que uno de cada 3 pesos que fueron enviados desde la federación fueron robados.
Víctor Hugo, perdóname que te interrumpa, parece que se desconectó el audio de tu computadora, a ver si lo podemos volver a intentar. ¿Me escuchas? Ahí estás, sí, se desconectó un momento sobre lo que estabas Ok. diciendo, si lo puedes volver a repetir. Gracias, Víctor Hugo. Sí, te decía que se allanó a este proceso el Sí, equipo de Animal Político, Arturo Ángel, que fue el coautor junto conmigo de este trabajo, Daniel Moreno, que era el director de Animal Político. No estamos satisfechos, no estamos contentos con la condena que se le dio, pero por primera vez en la historia del periodismo mexicano pudimos tumbar, por decirlo de manera coloquial, a un gobernador en el poder. Después de eso tuvo que huir, tuvo que estar huyendo, se refugió en Guatemala, las autoridades fueron por él, lo capturaron o se entregó, es algo que nunca se ha establecido ciencia cierta. El chiste es que se allanó al proceso de extradición, vino a México, se le juzgó y se le sentenció. Es decir, desde la parte periodística, el trabajo que se hizo desde mi persona, junto con Arturo y junto con el equipo de Animal Político, creo que cumplimos nuestro cometido. Por primera vez hicimos que un gobernador fuera sentenciado a raíz de un trabajo periodístico y eso pues nos llena de orgullo y de satisfacción, pero no estamos conformes con la sentencia de los 9 años. Hay 71 carpetas de investigación, como bien lo dices. Justamente esta semana, ayer platiqué con la auditora el estado de Veracruz, con la encargada del órgano de fiscalización. ¿Sabes tú que hoy día el estado de Veracruz, por medio del órgano de fiscalización, tiene ganadas sentencias para que el equipo de Javier Duarte regrese al menos 20,000 millones de pesos que todavía están en sus manos, en su poder, que ya las autoridades han sentenciado, que tienen que regresar, fíjate, 21,000 millones de pesos? En eso está el gobierno de Veracruz. Todavía no se paga pues por completo la deuda con la sociedad y mucho menos con los contribuyentes, Max. es impresionante todavía lo que puede, los recursos que seguramente debe de tener en cuentas escondidas, en diferentes cuentas fuera del país, en donde con esa cantidad podría ser parte de la reparación del daño, cuando no es, bueno, ni mínimamente reparación del daño con todo lo que sucedió y con lo que dejó de hacer en su administración. Algo que también me llama la atención de este documento, de esta investigación que hiciste, es que lo que pone en evidencia este proceso es la ineficiencia de las fiscalías en cualquier estado de la República Mexicana. No solamente en este caso, sino en prácticamente cualquier caso, ya sea de seguridad, sea de desfalco de fondos. ¿Qué opinas acerca del trabajo, de la negligencia, de la ineficiencia de las fiscalías cuando se presentan ante la Fiscalía General de la República, sobre todo cuando vienen temas de la Auditoría Superior de la Federación, estas 71 carpetas de investigación y los datos que son contundentes, con la falta de seguimiento y la falta de procesos legítimos para concretar una sentencia y no pues estas ambigüedades para volver a liberarlo? La petición que proceda a la petición de liberarlo anticipadamente es inaceptable. ¿Qué opinas sobre esto que también tiene que ver con la investigación que diste a conocer? Bueno, en términos generales, el World Justice Project es muy revelador. México apenas alcanza el 3 o 4% de sentencias en cuanto a las carpetas abiertas en nuestro país. Quiere decir que el sistema de impartición de justicia en México pues está muy mal. En cuanto al tema de Javier Duarte de Ochoa, hay un testigo protegido que tiene la Fiscalía General de la República, Tarek Abdalá, que fue tesorero Sí. de Javier Duarte de Ochoa. Tarek Abdalá ha documentado, he tenido la oportunidad de leer las órdenes de aprehensión que se giraron en torno a muchos de los miembros del gabinete de Javier Duarte, la orden de aprehensión contra Javier Duarte. En esta orden de aprehensión viene descrito perfectamente por Tarek Abdalá cómo se fue manipulando y cómo se hizo el robo de todos estos 67,000 millones de pesos. Y bueno, cuando tienes estos testigos, cuando tienes las pruebas, porque Tarek Abdalá, a ver, era el que tenía los tokens para hacer los movimientos financieros y que no los hacía sin la autorización, pues o del gobernador o de su gente cercana o de los secretarios. Pero también te dice cómo, y te he mandado documentos, cómo daban las órdenes desde el gobierno del estado para que todas las dependencias metieran su dinero a una cuenta concentradora, como se conoce la licuadora, para que se mezclara todo el dinero allí que llegaba desde la federación y los recursos estatales para poder hacer toda su programación de presupuesto en un desorden de las finanzas histórico. Si me preguntas, yo no puedo entender cómo Javier Duarte de Ochoa, es que Javier Duarte de Ochoa no hizo esto solo.
Claro. Evidentemente, todos los miembros de su gabinete, yo te puedo decir Adolfo Mota, te puedo decir Tarek Abdalá, todos sus secretarios de finanzas, todos sus secretarios de educación, sus secretarios de planeación, todos los secretarios de una u otra manera de turismo, los secretarios particulares, los privados, todos le metieron la mano al cajón de manera indiscriminada. ¿Y cómo es posible que solamente Javier Duarte de Ochoa haya sido condenado por todo esto? ¿Sabes? El proceso que nosotros descubrimos, la investigación que hicimos, pues tiene más de 300 personas en procesos o finalizados o que en algún momento dado estuvieron sujetos a un proceso penal. Esta investigación que nosotros hicimos de las empresas fantasma de Duarte, más de 300 personas recibieron citatorios y fueron investigadas por todo esto. Te quiero decir que, pues, y de todas estas personas, pues algunos están presos en los penales de Veracruz, pero con las posibilidades de salir, otros ya han salido, pasaron muy poco tiempo en prisión. Lo que es impresionante es, si algo le tendría que yo reconocer a Javier Duarte es cómo no echó de cabeza a quienes en las carpetas de investigación, a quienes testigos protegidos, a quienes nos han dado testimonio durante estos años después de que se publicó el trabajo, pues nos han dicho que le dieron 3.500 millones a Osorio Chong, le dieron a Luis Videgaray dinero, el presidente Peña Nieto estuvo perfectamente enterado, le mandó dinero a Javier Duarte para que pudiera pagar sus abogados. ¿Cómo es que Javier Duarte no echó de cabeza a nadie, no habló? Te digo, si algo se tuviera que reconocer es la capacidad de Javier Duarte de ser leal con quienes lo pusieron en la hoguera prácticamente. Sí, pero es que además aquí en este aspecto, Víctor, tenemos que pensar que, bueno, el sacrificio, si se le puede decir así, de pasar 10 años en prisión, tomando en cuenta que con esta liberación anticipada puede tener el acceso a este dinero, porque si no echa de cabeza a nadie, es porque seguramente le están guardando en otras cuentas dinero del que él va a disponer de estos 67,000 millones Seguro. de pesos, para que se haya callado la boca y no echar de cabeza a estos 300 funcionarios. Pero cuando hablamos de Antonio Tarek Abdalá, el ex tesorero de ese estado, no solamente es uno, como tú dices, son muchísimos señalados, muchísimos delincuentes de cuello blanco que formaron Vicente parte de esta Benítez, administración. Sí, todo el equipo. que no están detenidos. Entonces, ¿en dónde está el trabajo y el seguimiento de la fiscalía? Que es a lo que yo llevaba sobre estos funcionarios que evidentemente están coludidos y fueron cómplices de Javier Duarte. Pero lo que es increíble es que al respecto de este tema, cuando se le preguntó a la presidenta Sheinbaum, dice que esto es culpa y que es pues un reflejo más de que los procesos judiciales que teníamos antes y que por eso la reforma judicial tuvo que cambiar con toda la... Claro, eso es evidente que no, pero estas son las declaraciones, me parece, irresponsables que hace al respecto de un tema que no tiene que ver con primero con ese proceso y además con la falta de contundencia de criterios y de transparencia que se llevaron a cabo en este momento, sobre todo tomando en cuenta que esta próxima liberación va a ser a partir de nuevos jueces, de nuevos magistrados y procedimientos que establecen a personajes que están ahí después de haber sido elegidos tramposamente, como hemos sabido y hemos dado a conocer en el proceso judicial actual. Yo te puedo dar un dato, hoy ya lo puedo decir. Yo trabajé en la Secretaría General de Gobierno del gobierno de Javier Duarte cuando la vocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, me vetó por todos lados para trabajar como periodista o comunicador en algunos medios. Hubo un personaje que fue secretario de gobierno, a quien yo apreciaba y quería mucho, y él también me quería. Se llama Gerardo Buganza, que llegó a ser secretario de gobierno con Javier Duarte en 2 ocasiones. Bueno, cuando empezó el gobierno de Duarte y al tener yo la presión de Gina Domínguez, que era la vocera de Javier Duarte, me refugió en la Secretaría de Gobierno, me dio trabajo, me puso en la Secretaría Técnica, y desde la Secretaría Técnica hoy te puedo decir que yo me di cuenta cómo el gobierno de Javier Duarte empezó a fortalecer este recién movimiento. Estoy hablando del 2011. Empezó a fortalecer el gobierno de Javier Duarte, el partido y el movimiento de Morena que iniciaba. ¿Por qué? Porque Javier Duarte no quería que llegara Miguel Ángel Yunes a la gubernatura en el 2016, y como el PRI venía hacia abajo con todo lo que le estaba pasando, se pusieron de acuerdo para hacer crecer. Y allí vivía el hermano de Andrés Manuel López Obrador. A él se le daba dinero desde la Secretaría de Gobierno. Nadie me lo platica. Yo lo viví. Yo no llevaba el dinero, pero sabía quién sí lo llevaba y sabía
que el personaje, el que era director de recursos financieros de la Secretaría de Gobierno, cada mes con mes apoyaba a la familia de Andrés Manuel López Obrador, que estaba casado con una jalapeña que trabajaba en la Secretaría del Estado de Educación. Y desde ese momento se empezó a construir y a darle dinero a gente que después llegó a ser diputado y que después llegó a ser gobernador del estado por parte de Morena. Es decir, estas alianzas y estas corruptelas entre los políticos priistas, cuando nacieron los morenistas en Veracruz y cuando después crecieron y que se quedaron con el país, a ver, si no ha sido investigado nada, ¿por qué no han traído a la esposa de Javier Duarte de Ochoa? Esta fiscalía, la de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo todo el proceso para poderla traer. ¿Por qué no la han traído desde Londres a Karime Macías? ¿Por qué no han querido, Max? Exactamente, y además sabemos que en el momento que pise, si esto se llega a concretar, que pise, que ponga un pie fuera de la cárcel, seguramente o va a ir a Londres o va a desaparecer junto con Karime Macías, porque bueno, ya con esa disposición de miles de millones de pesos van a poder hacer absolutamente lo que se les da la gana. Y bien dices, si no han podido hacer algo al respecto con su esposa Karime Macías, que sigue viviendo a todo lujo en Londres, bueno, pues ¿qué esperamos del resto de los 300, por lo menos 300 señalados en su gabinete cuando fue gobernador del estado de Veracruz? Es un tema impresentable, es un tema inaceptable y es un tema que sigue dejando muchos sesgos en el proceso judicial y además también pues en el seguimiento a uno de los mayores desfalcos de ese estado en la historia, inclusive mucho más que el de Segalmex, mucho más que el de la estafa maestra. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de 67 mil millones de pesos, bueno, no hay cálculo, no hay manera para tomar en cuenta cómo es posible que con estas empresas fantasmas se haya podido desviar esa cantidad de dinero. En fin, es un tema inaceptable. Víctor Hugo, muchas gracias por esta información que nos mandaste. Felicidades por esta investigación, la cual vamos a seguir paso a paso para saber estos próximos días qué se dice sobre la posible liberación de Javier Duarte, el exgobernador del estado de Veracruz. Muchas gracias, buenos días y estamos en comunicación, Víctor Hugo. Fuerte abrazo, Max, que tengas un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Me comunico nuevamente con Adela Micha. Adela, bueno, pues ya escuchamos también este tema sobre la posible liberación de Javier Duarte, todos los sesgos judiciales que representa además la investigación de este desfalco de 67 mil millones de pesos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, regreso micrófonos contigo porque estamos listos también ya en un momento para iniciar la mesa que tenemos todos los martes con Damián Cepeda y con Arturo Ávila. Para hablar también de los temas importantes. Regreso contigo, Adela. Aquí estamos. Yo aquí estoy pendiente y atenta. Mi querido Max, no sé si ya llegó Damián por aquí ahí. Está. ¿Cómo estás? Hola, Hola, Damián. Hola, ¿qué Solo tal? para que no me extrañes, Damián. Qué bárbaro, no, pero ya te estoy viendo. Más bien hoy me estás causando envidia, porque Ya te sé, veo. se ve muy bonito, ¿verdad? Te se veo ve bonito, con un pero gran... ¿qué crees? Hace